Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18 y 19. Antes que comience con la palabra, hago una pregunta. ¿Habrá soberbio o soberbia acá en este lugar? ¿Habrá orgullo? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo le he puesto como título a este sermón de texto, o a estos dos versículos: el orgullo nos separa de Dios. Hay un pensamiento que se da en el mundo por una persona X que dice: no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Y nada más, eso eres. Hermano, este es un pensamiento, si uno lo toma para uno, es de mucha bendición. ¿O no es así? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que somos? Si la vida sin Dios no tiene sentido, si creemos en la palabra de Dios. Amén. Ahora, si comenzamos a escudriñar estos versículos de Proverbios, vamos a ver cuando dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Miren, hermanos, cuando nosotros o la persona sube en una altivez mayor o alto, la caída también va a ser grande. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios en su justicia abate hasta el suelo a la persona. Lo hace quedar hasta abajo cuando entra en ese estado de altivez. Amén. ¿Por qué? Porque quienes han querido subir o a llegar a ser lo que son o llegar hasta el cielo, hermanos, eso trae consecuencias para uno. Vemos en la palabra de Dios que hay ejemplos bíblicos, como el faraón, como Sennacherib, Nabucodonosor, Herodes. Son ejemplos, hermanos, que dieron lugar a ¿qué cosa? A su caída, entrando en ¿qué cosa? En la altivez. Eran personajes que cumplieron reinados muy grandes, pero cayeron en la altivez, enfrentando a desafiar a Dios. Nosotros, hermanos, no temamos pues el orgullo ajeno, sino nosotros tenemos que temer el orgullo que está en nosotros. Ahí hay que estar atentos, que no se desborde. Ahí hay que estar atentos, hermanos. Cuando habla, digamos, que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. Hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor? La humildad, ¿qué lugar da? Da los favores de Dios. Nos protege, hermano, cuando uno es humilde, nos protege de toda tentación el Señor. Que lo cual es mejor que repartirse los despojos con los soberbios, como dice Proverbios. Dios a los humildes da gracia, los guía, los atiende, los exalta en su amor. Ese es Dios. Pero también hay que pensar que la humildad no consiste solamente en andar en apariencias, sino de ser como lo que uno es, demostrar lo que uno es, no en apariencias. Amén, hermanos. Ahora, ver a los demás como superiores no significa que tenemos que tener algún tipo de ¿qué cosa? De complejo de inferioridad, no. Se trata de no ver al prójimo, a la persona, como si yo fuese mejor que él. ¿Por qué? Porque Dios, en su reino, todos somos iguales, hermanos. Todos somos iguales. Por eso es bueno, es importante conocer el orgullo, la arrogancia, la soberbia van de la mano, van de la mano. Y son fantasmas emocionales en tu vida y en mi vida. Y todos estos espíritus, porque son espíritus, digamos, están en un solo espíritu que tiene un nombre, que en hebreo se llama Leviatán. Ya lo vamos a ver más adelante. Este espíritu es la raíz de todos los pecados, debido a que fue por el pecado que lo llevó a Satanás, a ese querubín, a rebelarse contra Dios, ¿verdad? Una persona que camina con orgullo, escuchen bien, hermanos, puede caer en cualquier pecado.
Y cada vez que una persona se enorgullece, a Dios le recuerda eso. Le recuerda cuando uno se enorgullece, porque así fue Satanás, que entró en ese orgullo de querer ser más que él. Hoy en día hay un sinnúmero de personas, iglesia, que han caído en qué cosa, en el pecado, y que no se han vuelto a levantar. ¿Por qué? Por la causa de ese orgullo que se anida en tu corazón. Por eso que orgullo es exceso de qué cosa, de estimación propia de uno y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a ¿quién? A los demás. Ese es el orgullo, ese espíritu. Es la satisfacción personal de la persona que uno experimenta por algo propio o relativo, digamos, a uno mismo y que se considera valioso. También el orgullo es el amor desordenado a la propia excelencia de la persona. Amén, iglesia. ¿Quién levante la mano? Va la vanidad, va la soberbia. Son primos hermanos del orgullo. Miren que van, ahí están. Porque hay personas que son vanidosas, hay personas que son soberbias. La vanidad es la falta de verdad, por error o por estupidez o mala voluntad en la apreciación de tu vida, de mi vida. El vanidoso, ¿qué pasa con el vanidoso? Se atribuye una vida personal mayor de la que realmente es. Esa es la persona vanidosa, uno de los tantos ejemplos. La soberbia también es falta de la verdad acerca de, ¿qué? De nuestra posición e importancia que hay en este mundo. El hombre soberbio o la mujer soberbia no soporta que alguien pueda tener más influencia que él o que ella en los momentos, en los acontecimientos. No lo soporta, hermanos. Por eso que la soberbia es una causa importante, digamos, ¿de qué cosa? De la increencia. Es la más difícil de erradicar de la persona, la soberbia. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que conocer a estos espíritus, estos estados espirituales que hay, que está dentro de la iglesia, está en los trabajos, está por todo lugar, estos espíritus que perturban nuestra vida. Miren, hermanos, el hombre orgulloso, y eso ustedes lo tienen que saber, es la persona que tiene un alto concepto de sí mismo y confía que todo lo que hace, confía en que todo lo que hace, lo hace. ¿Por qué? Porque tiene esa certeza, tiene esa convicción de que lo puede hacer todo y que no hay nadie mejor que él. Esa es la persona orgullosa, orgullosa. Sentirse orgulloso también de sí mismo por algo que hizo bien, miren, escuchen bien, sentirse orgulloso de sí mismo por algo que hizo bien. Es saludable, sí, ayuda a uno, siempre y cuando que ese orgullo no se transforme en ¿qué cosa? En soberbia. Hermanos, pensemos un poquito. Dios a nosotros nos da cualidades, nos da a nosotros habilidades, nos bendice muchas veces. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando somos bendecidos es como que nos sentimos capaces de muchas cosas. Y eso muchas veces nos lleva a ¿qué cosa? A caer en ese estado espiritual de que somos mejor que el otro. Y eso pasa, iglesia, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se reúnen las damas, también pasa. Van a comenzar a desempeñarse, cada dama van a sacar sus cualidades, que Dios les da, sus capacidades, y va a comenzar el celo, la envidia. Hay que tener mucho cuidado con esa iglesia. Amén. Porque cuando uno entra en la soberbia, hasta el punto de creerse que es Dios, la soberbia que nunca se equivoca y que el resto prácticamente no vale nada cuando uno se pone en ese estado de soberbia. Ahora hay que ver también que el orgullo se puede ver en el ámbito positivo como negativo. ¿Cuál sería el orgullo positivo para ustedes? El orgullo positivo que nos permite a nosotros que valorarnos, que somos capaces de ¿qué cosa? De construir nuestras experiencias, nuestras acciones, nuestros propios logros ante los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno es positivo, nada va a ser negativo para ti en compartir los esfuerzos que tú puedas tener con los demás. A veces cuando pasa que le damos las palmaditas al hermano, a la hermana, cuando hacemos una cosa bien o pusimos todo nuestro empeño en lograrlo, ese es bueno, ese es un orgullo positivo, sí, seguro que sí. También podemos ver, hermanos, por otro lado, que también el orgullo no es sinónimo de soberbia. Cuando uno recibe halagos por nuestra labor o por cualquier cosa que uno pueda hacer.
Es algo hermoso para uno. Debemos recibir, digamos, con los brazos abiertos a las personas que a nosotros nos valoran, como también nosotros tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Ese es un orgullo positivo que puede haber en cada uno de nosotros. Pero está el otro lado, el orgullo negativo. El orgullo negativo es el orgullo propio, escuchen bien, hermanos, que nos puede conducir ¿a dónde? A la arrogancia, a ese espíritu del no escuchar, de disminuir el aporte de los demás. ¿Cómo se caracteriza este orgullo, digamos, propio? Porque el orgulloso siempre está primero, ¿o no es así? Cuando uno es orgulloso siempre está primero. Decir lo que tiene que decir. Que cree la persona orgullosa que es mejor. El orgulloso se siente, ¿qué cosa? Se siente imprescindible. Y que no confía en nadie, hermano, más que en él mismo. Es el que tiene una familia perfecta, el orgulloso. Es el que tiene los hijos perfectos, una hermosa casa, un buen auto, una mejor esposa, un mejor esposo. Esa es la persona orgullosa. El orgullo no acepta el aporte de los demás. Créanlo, hermanos, no acepta el aporte de los demás. Descarta cualquier sugerencia solo por el hecho de que se le ocurre a la persona nada más. Amén. Se aferra a una postura el orgulloso y lo defiende a muerte. Es el sábelo todo. Es el que se identifica con todo lo que tiene. Vive pendiente de las apariencias y necesita siempre estar primero. Por eso, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, que más adelante lo vamos a ver. Mucho cuidado con ese espíritu. Ahora, ¿de dónde viene el espíritu de orgullo? La palabra nos va a enseñar. Viene desde la creación, cuando Dios hizo primeramente a los ángeles. Y dice, aquel querubín, grande y protector. Miren, yo meditaba, y yo creo que todos los que más o menos conocen la palabra, Dios cuando creó la parte cósmica de los ángeles en el cielo, de todos ellos había uno que se inclinaba más, o sea, estaba más cerca de Dios. Acuérdense de Jesús, que Juan era que se dice que se reposaba en su pecho de Jesús. Entonces, había una inclinación. Y bueno, yo creo que Dios también tenía este querubín, porque viene digamos, este espíritu de orgullo viene desde la creación de los ángeles, aquel querubín grande y protector. Y dice que era perfecto, miren, hermanos, en todos sus caminos. Del día que Dios lo creó, era perfecto. Hasta que halló en ese querubín la maldad. ¿Y por qué? ¿Por qué vino maldad en ese ángel? Porque se enalteció su corazón a causa de la hermosura. Yo les quiero decir algo, hermanos. Esa hermosura puede ser el estado físico de uno. Cuando una persona tiene una gracia, sabe uno qué es lo que tiene y sabe que la otra persona no lo tiene y sabe que también que lo está mirando. Esa hermosura también puede ser en la capacidad de cada uno de nosotros, en un trabajo. Talentos que puede haber, también es hermosura de uno. Pero uno quiere demostrar, ¿o no es así? O también un varón que tiene buena apariencia, sabe que lo que tiene, comienza a mirar a las chicas y sabe que tiene esa capacidad, sabe que tiene ese don, que puede conquistar. Pasa, ¿o no es así? Eso sucede en cualquier lugar, en nuestros hogares mismos también. Nuestros hijos mismos también se ponen en esa altura. Que muchas veces nos llevan ¿a qué? Al celo, a la envidia. O no es así con los hermanos. Cuando un hermano, la hermana es mucho mejor en capacidad, más hermoso, más hermosa, ya la otra persona le tiene celo, le tiene envidia. Provoca esas cosas. Por el hecho que tiene, digamos, ese regalo que Dios le da a cada uno. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando estamos en el mundo, lo inclinamos a cosas malas, abusamos de esas cosas, pero en el Señor no, porque todos somos iguales. Acá todos somos bonitos para el Señor. Hay personas que son más curiosas que otras, ¿verdad? Pero para Dios todos somos lindos. Todos somos lindos, hermanos. Pues es bueno conocerlo a Dios. Amén. También corrompió, dice, su sabiduría a causa de su esplendor. Ahí fue cuando el Señor lo arrojó, dice, a la tierra. Delante de los reyes lo puso, ¿para qué? Para que todos lo miren. Desde entonces podemos pensar, hermanos, de alguna manera que cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por ese espíritu que se llama orgullo. Tanto a uno más como a otros menos, ¿verdad? Uno de los efectos
que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental. El orgullo te ciega. Iglesia, el orgullo te ciega. Al extremo que, ¿sabes qué? Que él solamente piensa en uno nada más. Al resto no le importa. Porque es un espíritu muy fuerte que está dentro del ser humano. Por eso que ese espíritu de orgullo lo llevó a la rebeldía. A querer ser, este querubín quiso ser más que el Señor. Amén. Y muchas veces nosotros queremos ser más que el otro. ¿Por qué? Porque está ese espíritu metido. En los trabajos, uno quiere escalar de un lugar a otro. Hay personas que tienen la capacidad y que lo escalan porque tienen esa capacidad. Y la persona que no la tiene se pone mal. Se pone mal porque no puede llegar. Entonces uno tiene que reconocer su capacidad. Porque a veces uno quiere ser lo que no es. Y Dios te da lo que te tiene que dar a ti. Tú no puedes querer más de lo que tú no puedes, digamos, serlo. Es como en la parte musical, es como en la parte del que apertura, el que predica. Porque yo sé que hay personas mejores que yo predicando la palabra de Dios. Como músicos mejores que los que están en este lugar. Pero a veces queremos nosotros demostrar más de lo que no somos. Y ahí hay que tener mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos en apariencia, vivimos en fantasía nada más. Y es el enemigo que trata de engañarnos. Porque Dios nos da cualidades a nosotros. Cada uno desempeña su función acá. Pero hay que tener cuidado que uno no se llega a enaltecer y comienza a mirar de otra manera. Pero cuando uno mira bajo la guía de Dios, uno lo va a ver con el amor de Dios a todos. A todos, iglesia. No hay que ser más de lo que Dios te puede dar a ti. No hay que ser más, hermanos. Amén. Miren, este espíritu, ¿sabe cómo se llama en Hebreos? Este espíritu de orgullo se llama Leviatán. ¿Qué significa? Rey sobre los hijos del orgullo. Así significa esta palabra, este espíritu. Cuando una persona es influenciada o es controlada por este espíritu de orgullo o Leviatán, presenta tres características. La terquedad o la necedad, la dureza de cerviz de uno y la dureza de corazón. Esas son características de la persona que está tomada bajo esa influencia de ese espíritu. Yo creo, iglesia, tengo la convicción de que ese espíritu ronda acá. Ronda y a veces no nos damos cuenta y tenemos algo de ese orgullo. Y sale a la luz porque Dios lo saca a la luz. Lo tenemos porque a veces no queremos perder. Siempre queremos ganar o no pasa así. Y el orgullo ese está metido. La soberbia, la altivez está metida en uno. Cuando vienen las indiferencias, cuando viene, digamos, la falta de apreciación hacia la otra persona, es algo ya que uno tiene, porque uno quiere ser siempre superior a la otra persona, y eso es lo que no quiere Dios. Amén, iglesia. Por eso que se puede escribir en la Biblia de este espíritu, porque ya está vencido ese espíritu, si uno lo ve por la palabra de Dios. Está vencido. En aquel día, Jehová castiga con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán. ¿Quién es Leviatán? El orgullo. Que él lo llama la serpiente feroz, también lo llama la serpiente tortuosa. Y dice, y matará al que está en el mar, o sea, matará al dragón, que está en Isaías 27:1, en su palabra. También dice el salmista, aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Ese espíritu, hermanos, ya está derribado si tú te tomas de Dios. Porque el Señor es el que te va a sacar ese espíritu. Porque te lleva a qué cosa, apartarte del Señor. Te hace alejarte. Porque la persona solamente piensa en las cosas que tiene a su alcance. Que vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de lo que son los orgullos. Por eso, hermanos, cuando dice su palabra, cuando Dios mismo, por medio del libro de Isaías, le dice a este querubín rebelde, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero el Señor dice, más derribado eres tú en el Seol, o hasta el Seol. Hermanos, nosotros muchas veces queremos estar en esa postura. Queremos llegar a conquistar algo que no está al alcance de nosotros.
humanamente, pero sí puede estar al alcance de Dios. Si Dios quiere, te va a poner a esa altura que tú quieres, pero no subirte más de lo que tú puedas realizarte. Por eso que el Señor dice, cuando nos habla a nosotros, que Él no nos puede dar una carga o un problema más de que tú o yo lo podamos soportar. La capacidad también, el talento, los dones que te da, Dios te los da con medida. Él no quiere que te desbordes. Por eso que los ricos no saben, cuando tienen mucho, no saben qué hacer, se desbordan. Por eso que Dios a nosotros nos da lo justo para poder vivir, lo justo para poder subsistir en esta tierra. Una persona cuando es influenciada por este espíritu, no considera, miren, en la oración, no considera como importante la oración cuando está con ese espíritu de Leviatán. Hay personas que tienen dificultad hoy en día para orar. ¿Por qué? Porque están bajo esa influencia de ¿quién? De Leviatán, de ese espíritu de orgullo, el cual dice que no te deja ver ni que sienta la necesidad de orar. Acuérdense, cuando uno no está orando es porque está ese espíritu dentro de uno. Sabemos que los orgullosos, hermanos, ¿qué pasa? Toman decisiones sin tener en cuenta ¿quién? A la voluntad de Dios. Esa es la persona orgullosa, que no se da cuenta que está ciega. ¿Qué dice el salmista? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice el salmista, hermanos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. A las personas orgullosas, hermanos, se les hace difícil aceptar y pedir ayuda a menudo. Hablan muchas veces en un tono rígido las personas orgullosas. Les cuesta recibir, digamos, de la gente regalos o favores. Miren cómo favores pequeños. Les cuesta a la persona orgullosa recibir pequeños regalos. En repetidas ocasiones, y esto es bueno meditar, iglesia, en repetidas ocasiones vemos divorcios que se rompen, destrucciones de noviazgos, causados ¿por quién? Por la influencia del espíritu de Leviatán, que es el orgullo, que hace que a la persona, miren, cuando están así, no lo hace que perdone, ni que se humille por tener ese espíritu de orgullo, prefiriendo romper ese noviazgo o ese pacto matrimonial. A ese extremo llega Satanás. Así los pone en esa postura, iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Después, en temas de orgullos, hermanos, hay mucho para charlar. Por ejemplo, tenemos el orgullo espiritual. ¿Existe el orgullo espiritual o no, iglesia? Hay orgullo espiritual en nosotros. Dice Lucas que, digamos, el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo: oh Dios, te doy gracias por no ser como los otros hombres son, ladrones, malhechores, adúlteros, etc. Eso es lo que hace la persona que tiene orgullo espiritual. Es muy notable en las personas de este orgullo espiritual, hermanos, cuando la gente piensa que tienen un cargo dentro de la iglesia o en un trabajo, en lo que fuera, ¿verdad? Y están más arriba, digamos, de un grado de espiritualidad que las demás personas. Ahí hay que tener mucho cuidado. También es notable que hay gente que se glorifica en su propia justicia, iglesia. Una actitud que dicen: no, yo no lo hago como lo hace la otra persona. Así se hacen justificar. Amén. También es notable, hermanos, otro orgullo espiritual que uno se puede representar en la persona, a aquellos que se sienten dotados, que tienen, por decir, el don de discernimiento, y que se dan cuenta que el hermano, la hermana, el papá, la mamá, tienen una paja en el ojo, sin darse cuenta que ellos tienen una viga, dice el Señor. Esto se demuestra en una actitud de ¿qué cosa? De altivez y de superioridad. Amén. ¿Qué pasa con el orgullo intelectual? Acá también pasa con este orgullo intelectual, hermanos. ¿Qué dice Corintios? Es cierto que todos tenemos, digamos, conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo, iglesia. Este tipo de orgullo, que es el orgullo, digamos, del intelecto, del intelectual, siempre se nota en una persona o una actitud arrogante, en comparación con aquellos que no tienen tanta educación y se olvidan
que esa capacidad, ese don, se lo ha dado Dios. Pero también puede ser evidente, digamos, este orgullo intelectual, por el medio de una actitud de confianza de uno mismo y no en la confianza en Dios. También se presenta de esta manera el orgullo intelectual. Proverbio dice, 26, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. Miren, más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Porque esta es una grave enfermedad espiritual, hermanos. De decir de que es tener de sí mismo un concepto alto que tú o que yo tendríamos que tener. De ahí que viene, digamos, esta exhortación de decir que uno sabe en su propia opinión. ¿Esto a qué conduce, hermanos? Conduce, digamos, a la persona al fanatismo, conduce al orgullo, a la crítica insana, etc. Si en cambio el necio tiene la posibilidad de aprender, sin saber que el orgulloso o la orgullosa cree ser sabio, pero sin embargo no tiene remedio porque no sabe mucho, que tiene que aprender. No sabe tanto para que esa persona realmente necesita tanto para poder aprender. ¿Amén? ¿Hay orgullo intelectual acá o no? Hay intelectos acá porque muchos dicen que saben mucho, ¿Hay intelectuales? No. Yo creo que todas estas cosas, el orgullo se llama leviatán, hay que tener mucho cuidado. Todos tenemos derecho a superarnos, pero hay que tener mucho cuidado cuando esa superación comienza a tomar sentido mediante ese espíritu rebelde que se llama orgullo, ¿verdad? Tenemos también un orgullo material, ¿o no es así? Cuando somos bendecidos en casas, en posesiones, es verdad. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, 18? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer las riquezas. Dios nos da el poder a nosotros para hacer las riquezas. Acuérdate, dice el Señor. Acuérdate, dice el Señor. Miren, hermanos, el tipo de este orgullo material, el yo es puesto en primer lugar antes que Dios, o en lugar de Dios. Y tiende a convertir a la persona en un hombre codicioso o una mujer codiciosa. Por eso que el amor, hermanos, al dinero puede convertirse en un hábito en la persona, inclusive más que una persona que entra en estado de etílico, de borrachera. Por eso que el Señor nos habla en su palabra que la raíz de todos los males es el dinero. El dinero te desborda, iglesia, te desborda y no lo puedes controlar. Por eso que dice el Señor, Jesús bien claro decía a este joven rico, que es más difícil que un rico entre al reino de Dios. Y puso el Señor, que es más fácil que un camello pasara por el agujerito de una aguja, que el rico puede entrar al reino de Dios. Porque, hermanos, la persona que verdaderamente busca a Dios tiene que tener un corazón lleno de amor para Él. Por eso que nosotros estamos acá con arrepentimiento, reconociendo que solamente Dios es el único que nos puede sanar, el único que nos puede bendecir económicamente, espiritualmente, ese es el único. Pero uno tiene que poner ese corazón. Pero ese corazón que sale de ese espíritu de Leviatán, que te pone orgulloso, orgullosa, altivo, soberbio, soberbia, eso no es de Dios. A las finales van a ser castigados. Dios lo va a tirar al suelo. Y del suelo, ahí vamos a ver cómo se van a levantar, si no es de la parte de Dios, iglesia. Amén. El orgullo social. También tenemos el orgullo social. Este orgullo se manifiesta en qué cosa? En las clases sociales, en las razas, el chinito, el negro, el peruano, X. Y la arrogancia, digamos, de las castas de cada familia. Dios, ustedes saben que no hace distinciones. Nosotros hacemos distinciones. Dios no. Amén. Una evidencia del orgullo social son aquellos que buscan, ¿qué cosa? Una situación social como una meta importante en sus vidas. Y uno quiere ser el número uno. Uno quiere ser el número uno. Así como Lucifer, que quiso ser el número uno también, más que Dios. Y para ir ya terminando, tenemos el orgullo físico.
hay una diferencia entre la estimación propia de uno mismo, la cual es saludable y que es aceptable, digamos, para el Señor, y el otro es el problema del orgullo físico. Muchas veces, personas que se dedican, toman su tiempo a veces a leer la palabra, pero más se dedican, en el caso de las mujeres, a ir a las uñas, en los gimnasios, y toman toman ese tiempo. Y los varones también se dedican ahora a mantener su cuerpo, a sacar esas rueditas que el que habla también tiene. Cuánto yo quisiera tener cinturita de avispa, pero no, va a ser imposible, ¿verdad? Porque ya estoy, pero hay jóvenes que se mantienen hoy en día. Y muchas veces alguna de estas cosas está fuera del balance dentro de la persona, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque absorbe tu tiempo. Porque los tiempos o lo ponemos encima de las cosas del Señor. Esos tiempos los ponemos encima de las cosas del Señor. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Lo mejor, porque somos sus embajadores y nosotros, digamos, debemos querer ser testigos vivientes al estar representándolo a Él. Traer honor y gloria a su nombre, hermanos. Eso debe ser nuestro factor para motivarnos a hacerlos. Y también dice que Dios castiga al orgulloso. Acuérdense de este rey Saúl, muchos conocen la historia. Dice que el pueblo de Jerusalén había ausencia de reyes. Y los mismos ancianos lo presionaron al profeta Samuel, sí que tenemos que tener un rey, así como tienen en otros lugares, en otras ciudades. Y lo obligaron y bueno, Jehová habló con Samuel, sabía lo que estaban pensando los ancianos y pusieron como rey ¿a quién? A Saúl. Este rey al comienzo cumplió, fue ungido por el profeta Samuel, estuvo con otros profetas, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Esto es importante, hermanos, que Dios nunca se olvida de nada, las cosas que tú has hecho buenas o malas. ¿Qué había pasado? Le dijo a Samuel que le diga al rey Saúl que vaya y destruya a todos los amalecitas, porque un día ellos intervinieron cuando había el éxodo, digamos, del pueblo de Israel. Ellos en el camino le quisieron hacer la guerra al pueblo de Israel, y a eso al Señor le disgustó. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, hermanos? Que Dios no se olvida. Si tú en una oportunidad actuaste mal en tu casa, con tu padre, con tu hermano, o acá mismo con los hermanos, y tú lo dejas, y lo dejaste, Dios no se olvida. A su momento Dios te va a demandar. Así como el rey Ezequías, ¿se acuerdan ese pasaje? Cuando lo mandó Dios a Elías, anda, dile que limpie su casa porque si no va a morir. Y este rey estaba bien en ese tiempo con Dios, pero si vamos para la vida anterior de él, había cometido muchos pecados y él lo había guardado y no lo había presentado a Dios. Esto es bueno, es importante también para nosotros. Pero voy a esto, ¿no es así? De que este rey, cuando le mandan que vaya y destruya todo, desde el jefe hasta el último, destruya toda la ciudad. Comenzó primero batalló con los amonitas, lo destruyó, venció. Después con los amalecitas, cuando fue a batallar, ¿qué pasa? Él ya se sentía más fuerte, más poderoso, porque había vencido a pueblos paganos. Pero cuando fueron a enfrentar a los amalecitas, él comenzó a derribarlos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Que él se sentía ya superpoderoso, ¿no es así? Se sentía un hombre con mucho poder, que dijo no. Estos animales tan hermosos, están muy gordos, estos los vamos a separar porque le voy a hacer un holocausto al Señor. Dijo, y al rey, Agag, le voy a perdonar la vida. Cuando vino el profeta Samuel le dijo, pero ¿qué haces? Estoy escuchando animales, ¿qué es lo que pasa acá? Y le dijo, no, que esto he hecho, dice el rey Saúl. No, ¿qué has hecho? Le dice. Hermanos, le entró el orgullo, el espíritu de Leviatán al rey Saúl. Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque ese espíritu está metido dentro de nosotros. Cuando uno viene a este mundo, un niño, por ejemplo, estas bebés vienen al mundo, ellos son sanos, todas esas cosas, pero cuando tienen uso de razón, cuando comienzan a ver lo bueno y lo malo, es el mundo mismo que los embriaga, los envuelve con esos espíritus, porque los chicos van a sus clases,
el contorno, la sociedad misma de los diferentes tipos de personas, uno va acumulando y ahí está el espíritu metido. En el mundo está el espíritu de Leviatán. El orgullo está metido ahí. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? Él era un rey que tenía mucho poder y se sentía que era un dios. Entonces dice que Dios le mandó un sueño a este rey. Un sueño, dice que él había visto en el camino un árbol que crecía inmensamente en una copa muy frondosa, y debajo de ese árbol él cuidaba a los animales. O sea, él no sabía cómo responder a eso, sintió temor, dice este rey, y llamó a todos sus sabios, a sus hombres, digamos, adivinos, y no podían dar. Fue Daniel que interpretó prácticamente este sueño. Daniel fue luego de interpretarlo y revelarle, digamos, a este rey que debía reconocer que solo Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque también dice que había visto al vigilante y santo a la vez. Y ese vigilante le había dicho que tenía que reconocer que solamente hay un Dios, que es Él, Jehová, más no Él. Pero él, en ese espíritu de Leviatán, en su orgullo como hombre que era, como que no le dio importancia, y tuvo un tiempo en esa situación. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué dice el Señor? Dice que lo volvió como una bestia. Lo mandó a comer, o sea, como un animal. Así se convirtió este hombre. Y se fue a comer pasto con los otros animales. Hasta que un día finalmente reconoció que él no era nadie y que solo Jehová era el único Dios. Miren, hermanos. Después de esto, Dios en su misericordia lo restauró y exclamó el rey: Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué les quiero decir a esto, hermanos? ¿Qué les quiero decir a estos? Que tengamos cuidado. No entremos con ese espíritu, ni en su casa, ni en su trabajo, y mucho menos en la iglesia. Porque a la larga el Señor va a poner su mano. Va a poner su mano que va a ser tan fuerte, como dice que el que sube, su altivez sube. Mientras más suba, dice que mayor va a ser su caída. Yo les digo, hermanos, porque nadie está ajeno a caer con este espíritu, llamado Leviatán, que es un espíritu muy fuerte en el ser humano. Por eso que cuando estamos con este espíritu, no llegamos a hacer las cosas como Dios quiere. ¿Por qué? Porque está el ego de uno. A veces no quieren que ni le digan nada a uno. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Así que bueno, hasta acá la palabra de Dios, hermanos.